Bueno, y estamos de regreso en Puerto Rico 100 por 35 a través de la telecadena SBN. Recuerde que me puede seguir a través de la red social de Twitter. Es bien importante, usted entra al search de la página principal, ahí pone mi nombre, Luis Enrique Falú, inmediatamente aparezco, le da follow y va a tener acceso a la información que discutimos todos los días a través de la radio. También va a tener fotografías, documentos, va a tener vídeos, en fin, va a tener acceso a lo que escriben algunos políticos del país que nos escriben constantemente a través de la cuenta de Twitter, Luis Enrique Falú. Bueno, a esta hora tengo conmigo al representante popular Jaime Perelló. Saludos, representante. Saludos a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico, y qué bueno estar en tu programa de televisión por primera vez. En radio está muchas veces, pero en televisión por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Oiga, representante, usted está solicitando al gobernador y de hecho ha hecho hasta un referido al Departamento de Justicia para que lo investiguen referente a los viajes que el primer mandatario ha dado fuera del país. Bueno, yo llevo un año, que como sabe el pueblo puertorriqueño, que yo radiqué, envié una carta, el año se cumplió el 14 de febrero, al gobernador de Puerto Rico y a Marco Rodríguez Gema, que hicieran público todos los gastos de viajes y los viajes del gobernador fuera de Puerto Rico, estadía, gastos de pasaje, quién acompaña al señor gobernador, pero también pedí todos los gastos de viaje de todos los miembros del Ejecutivo, porque cuando el gobernador llegó a su puesto, él promulgó una orden ejecutiva en donde prohíbe los viajes al exterior de los miembros del Ejecutivo, excepto con unas autorizaciones directas del secretario de la Gobernación. Por tal razón, todos los viajes que ha hecho el Ejecutivo, tanto el gobernador como sus empleados, fuera de Puerto Rico, deben estar documentados. No me han querido entregar la información. En enero yo radico un mandamus al tribunal solicitando auxilio como ciudadano para que se me entregue información que tiene que ser pública. Y el gobernador de Puerto Rico, ante el reclamo mío y de la prensa, entrega un informe raquítico de solamente 35 de los más de 50 viajes que él ha hecho al exterior. Todavía no me ha entregado los viajes de sus empleados en la rama ejecutiva. Pero de esos 35 viajes, él obvia de manera muy acomodaticia unas acciones que hizo en los mismos que no eran oficiales, que eran acciones políticas. Y hemos identificado, Luis Enrique, por lo menos 4 viajes donde el gobernador dijo que era un viaje oficial, pero terminó o recogiendo fondos para su campaña política, o recogiendo fondos para algún amigo republicano, o asistiendo a alguna actividad política del Partido Republicano de los Estados Unidos. Esas acciones están penalizadas por ley en mala utilización de fondos públicos, según el Código Penal, y también violan la ley de ética gubernamental. Por tal razón, de los 35 viajes que él entregó, que falta muchísima información todavía, identificamos 4 acciones políticas pagadas con fondos públicos, lo cual es ilegal, y hemos radicado una querella en el Departamento de Justicia para que lo procese por 2 viajes que ya identificamos que hubo acción política con fondos públicos, y que investigue otros 2 que hay mucha sospecha que también utilizó fondos públicos para recoger dinero para su campaña. Y quiero detallar uno de esos viajes, que fue en febrero del año pasado. Él hizo una reunión en el New York Athletic Club para supuestamente hacer una presentación a personas interesadas para invertir en las alianzas público-privadas. Y él dijo que esa reunión era oficial. Pero al otro lado, en el salón de al lado, en el mismo New York Athletic Club, el gobernador tenía un cóctel a $1,000 por persona a beneficio de su campaña. ¿Quién dice que las mismas personas que fueron supuestamente a invertir en las alianzas público-privadas no son los mismos donantes que estaban en el mismo lugar, en el mismo sitio donde estaba la reunión supuestamente oficial, y todo ese viaje, desde que él salió de Puerto Rico hasta que llegó nuevamente a la fortaleza, se pagaron con fondos públicos? Eso es ilegal. Y se refirió al Departamento de Justicia. El planteamiento del gobernador Luis Fortuño es que no ha violado la ley, que todos los viajes han estado, ¿verdad?, reportados. De hecho, planteó que hizo público los viajes a través de la página del internet, y a pesar de eso usted insiste en que le den la información de los viajes, y dicen que el único viaje ilegal que ha habido aquí son 2 viajes que dio Alejandro García Padilla cuando era secretario del DACO, uno a Dubái y otro que dio a Venezuela, que a pesar de que había una opinión legal de un asesor de Fortaleza que le planteó que no hiciera el viaje, que no se veía bien que hiciera el viaje en un jet privado, de una compañía privada, pero que ahora resulta ser PDVSA, una compañía del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, ha planteado que esos viajes fueron ilegales y que Alejandro García Padilla no ha querido explicar quién pagó esos viajes. Bueno, es que esos viajes no son ilegales, son viajes oficiales.
pagados con fondos públicos y unos reembolsos que se le hacen al senador por gastos que él incurre en su actividad oficial. Si el gobernador quiere establecer que no hacían falta los viajes, que no se justificaba ir a negociar con Venezuela petróleo o ir a Dubái, eso es una percepción del gobernador, pero no son viajes ilegales. Pero a diferencia de Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, tan pronto empezaron a filtrar esos viajes selectivamente en un periódico del país, él dice, o le envía una carta a Luis Fortuño, ¿sabes algo? No filtres los viajes. Yo te autorizo a ti a que tú le entregues a la prensa del país, al pueblo puertorriqueño, toda la información que tú tengas de mis viajes cuando yo era secretario del DACO. Lo mismo que Luis Fortuño no ha querido hacer con sus viajes, porque entregó información raquítica de 35. Él solamente puso que viajó a Washington, se reunió con 4 personas y costó $3,000, pero no dice quién lo acompañó, cuánto costó el pasaje, cuánto costó la estadía. No es la información ni cercana a la que hemos pedido. Hay más de 10 viajes que no ha querido informar, que son viajes totalmente políticos, y ya encontramos 4 pagados con fondos públicos que hubo actividad política. Referente a los viajes de Alejandro, aquí lo más importante es que el país tiene derecho a conocer a manos abiertas todos los gastos que cualquiera persona o servidor público haya hecho con fondos públicos. Y Alejandro está dispuesto a que todos sus viajes estén en el crisol público. En ese sentido, representante Jaime Perello, como Alejandro García Padilla insiste que sea el gobierno el que presente los documentos, porque en las agencias deben estar, él dice la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿él sería capaz de hacer una declaración jurada donde él ponga en contraposición, si el gobierno no entrega los documentos, que haya una declaración jurada diciendo, yo esos viajes fueron reportados y los pagó el Estado Libre Asociado y fueron viajes oficiales? Bueno, pero es que estás poniendo los bueyes ante la carreta. Si es un viaje oficial, pero eso mismo dice el y la gobernador, información la tiene el gobernador, que el gobernador le entrega al país, a ti que eres un periodista, a los medios de comunicación, al pueblo, todo lo que él tenga de Alejandro García Padilla, que se viajó en un avión del gobierno de Venezuela, porque no fue un avión privado de un ente privado, era un avión del gobierno de Venezuela, y fue a Venezuela, y ahí se reunió con fulano y perencejo, y se gastó 500 pesos en pizza porque habían 20 personas reunidas allí, y él decidió pagar la comida de esos funcionarios de gobierno. Todo eso que han ido filtrando selectivamente, Alejandro ha dicho que lo entreguen, toda la información, y de paso, señor gobernador, entregue la información suya, de sus viajes y la de todos sus funcionarios del Ejecutivo, porque mi referido a justicia, de estos 4 viajes, 2 directos para que entren en una causa contra usted y 2 para investigación, es la punta del iceberg de lo que debe ser, por lo que ya hemos visto, de un patrón de su gobierno, de viajar o usted o funcionario de su administración a hacer política partidista en los Estados Unidos o a favor del Partido Republicano o a favor de la estadidad. Sobre los viajes de Alejandro, entréguelo y deje de estar fritando selectivamente lo que usted quiere para desviar la atención pública de un asunto que hace más de un año este legislador y el Partido Popular inició pidiéndole sus viajes, y usted quiere desviar la atención con filtraciones selectivas de los viajes oficiales de Alejandro García Padilla. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más de Puerto Rico 100 por 35 y el representante Jaime Perello del Partido Popular con nosotros. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en Puerto Rico 100 por 35. Yo soy Luis Enrique Falú. Estoy con el representante del Partido Popular Democrático, Jaime Perello. Oiga, representante, esta semana las autoridades federales realizaron un arresto de un prominente alcalde del Partido Popular Democrático. Estamos hablando de Sir Luis Fontanes, alcalde de Barceloneta, una persona que prácticamente ganaba su municipio dando pela, prácticamente con un 70% de votos del electorado de Barceloneta, un influyente alcalde del Partido Popular Democrático, se lo utilizaba cuando había alguna controversia, ¿verdad?, en el norte para que él mediara. Este arresto, ¿cómo va a afectar al Partido Popular Democrático? Bueno, en primer lugar, afecta más la credibilidad de los líderes electos en Puerto Rico. El pueblo de Barceloneta ha sufrido esto, igual que lo hemos sufrido todos los que conocemos a Sor Luis, porque estamos hablando de una persona que es nuestro amigo, una persona que lleva en la política mucho más tiempo que yo. Desde que yo estoy en la política conozco a Sor Luis Fontanes y ha sido una mano amiga para todos los que hemos aspirado a diferentes posiciones electivas en su municipio.
Y obviamente hay un gran dolor, primero la familia, una familia que conocemos, que sé que está sufriendo, la familia inmediata, la familia amplia de todos los empleados del municipio de Barceloneta, Talí, su ayudante y toda la gente que trabaja allí por tantos años, que están sufriendo viendo a un servidor público que la gente quiere, que nadie hubiese pensado que fuera a ser acusado de actos de corrupción, porque Sol Luis tiene su carácter y una persona ¿verdad?, activa, y ha tenido algunos tipos de confrontamientos referente a su forma de administrar para agilizar lo que él tiene, que son los proyectos de desarrollo de su municipio. Pero de ahí a verlo como una persona que utilice su poder para enriquecimiento ilícito, jamás yo lo hubiese pensado. Y uno siempre es como una pesadilla, uno piensa que todo esto sea un error y al fin y al cabo salga bien. No obstante, las cosas que han salido, ya publicadas en los medios de comunicación, unas supuestas grabaciones, cada vez implican más al amigo. Y eso complica porque no solamente uno se siente herido porque un líder electo que uno admira haya cometido unos actos, siempre con la esperanza de que no sea así, pero también está el asunto personal del enojo, de la molestia de ver o pensar que un amigo, una persona le falló a uno y le falló a su pueblo. Y eso es una situación que nadie debe vivirla y es un episodio negro, obviamente, en la historia de Puerto Rico. Si al fin y al cabo los eventos ocurrieron, pues tiene que pagar con todo el peso de la ley, igual que cualquier otro funcionario que utilice su poder no para beneficiar al país, sino para beneficio personal. Claro, la presunción de inocencia siempre está, veremos el proceso, pero hay que reconocer que todo lo que está saliendo no es positivo para el alcalde. Obviamente el PNP va a utilizar este arresto del alcalde como puntal de campaña para rebatir la campaña del Partido Popular Democrático en el sentido que los corruptos son los PNP. Bueno, pero en este asunto de alcaldes, hay que recordar el alcalde de Vega Baja, que está preso ahora mismo, un alcalde nuevo, prácticamente siendo un Benjamín, entró robando a la alcaldía, el caso del alcalde de Sidra, y otros alcaldes que podrían ser encausados. Yo creo que esto es un mal que puede afectar a ambos partidos políticos y tal vez no está en este crisol de estas juntas que se conforman para pasar crisol sobre los candidatos puestos electivos. Bueno, hay unas cosas que no hay forma que se puedan saber en esos comités. Y esto es una de ellas. ¿Quién sabe que un alcalde está o no está pidiendo kickback o está cometiendo actos de corrupción? Por eso que cuando esto ocurre, principalmente en alcaldes como Sol Luis, alcaldes decanos que llevan más de 20 años, que ganan con el 70%, que la gente adora, que uno ha compartido con él y jamás uno hubiese pensado que Sol Luis entrara a un acto de corrupción, al día de hoy todavía uno está en negación sobre eso. Y le gustaría que fuera todo un error, pero al fin y al cabo, por encima de los líderes electos, por encima de las posiciones están los pueblos. Y los pueblos no pueden seguir sufriendo el no confiar en sus líderes. Alguien va a gobernar, alguien va a ser alcalde de Barceloneta, alguien va a estar en la Cámara de Representantes. ¿Quiénes son esas personas? Pues el país tiene que tener fe que sean los mejores hombres y mujeres. Los que fallaron, que le caiga todo el peso de la ley, pero el Partido Popular, ya Alejandro, nuestro presidente, tomó acciones rápidas en todo lo que tiene que ver con asuntos políticos. Prácticamente quien está administrando el Partido Popular en Barceloneta es el propio presidente a través de don Miguel Hernández Agosto, y el próximo paso será, luego de ya verse los casos ya en el juez y se vea ya hacia dónde se dirige esto finalmente, pues habrá decisiones más definitivas para la candidatura a la alcaldía de Barceloneta. ¿Qué lleva un alcalde como Sol Luis Fontana? Llevaba prácticamente 24 años como alcalde de Barceloneta, ganaba por un amplio margen. ¿Qué lleva a un alcalde, digo, de ser ciertas las alegaciones de los federales, y cuando los federales obviamente intervienen, en la mayoría de los casos han prevalecido los tribunales? Sí, siempre ha habido un % de casos en los que no han prevalecido, pero la mayoría sí, porque obviamente tienen grabaciones, tienen testimonio de contratistas que a veces son parte del esquema, que de hecho en este caso arrestaron a unos contratistas y acusaron a unos contratistas, versus otros casos en el pasado que acusan al político y a los contratistas le dan inmunidad para que declaren contra el político y Betty no peques más. Pero ¿qué lleva un alcalde, si fuera verdad, repito nuevamente estas acusaciones, a hacer un truquero, un chanchullero, a meter la mano en los fondos del pueblo de Puerto Rico o meter las manos utilizando el cargo para su beneficio, para enriquecerse? Bueno, sin analizar el caso de Sol Luis, pero en términos generales, que lleva a un líder que tiene poder a
a permitir que lo sobornen o a pedir soborno, yo creo que la avaricia, yo creo que el deseo desmedido, no solamente del poder, sino de obtener dinero fácil. Y obviamente el que obtiene poder y no sabe controlar ese poder y sigue viendo cómo más gente lo adula y cómo en sus manos está el otorgar millones de dólares, y tú nunca sabes por dónde empieza la cosa. Ahí puede ser que sea el político, que sea un descarado y automáticamente pida el chantaje, o puede ser un contratista que es un descarado y empieza a dañar lo que pudo haber sido una figura política que jamás había entrado en actos como ese, y nada justifica esto, ¿verdad? No puede entrar en situaciones particulares que lleven a una persona por alguna necesidad a aceptar soborno. Nada es justificable de que un servidor público le falle dramáticamente a la confianza del pueblo, porque cuando uno hace eso le está fallando a miles de electores que confiaron en esa persona para dirigir los destinos del pueblo. Pero al fin y al cabo es la avaricia, el no tener personas adecuadas al lado suyo, y obviamente también tiene mucho que ver la formación del individuo. Y eso ha pasado en todos los actos de corrupción, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos constantemente están arrestando o a congresistas, o asambleístas, o alcaldes en los Estados Unidos por actos similares a estos. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve con más de Puerto Rico 100 por 35. Y aquí estamos de regreso en Puerto Rico 100 por 35 a través de la telecadena SBN. Recuerda que usted me puede seguir en el Twitter, me busca Luis Enrique Falú, tan pronto le aparezca la página, le da follow y nos va a estar siguiendo, va a estar recibiendo ahí noticias, va a estar viendo documentos que tenemos acceso, ¿verdad?, del gobierno, va a tener fotografías, vídeos, en fin, toda la información que usted quiera tener y compartirla con su público. De hecho, mire, ya me están llegando mensajes a través del Twitter aquí, preguntas para nuestros distinguidos invitados. Representante Jaime Perello, por aquí llega una pregunta de DRA 255, dice referente a una situación que usted estuvo en cuanto al pago de su luz, que se alega que usted pagó la misma con cheques sin fondo. Y obviamente esto se lo saca en el momento de que están investigando a José Luis Rivera Guerra en la Cámara de Representantes por alegadamente no tener las propiedades registradas, supuestamente porque el contador del que estaba arrimado estaba intervenido, etcétera, etcétera. Totalmente comparable, totalmente comparable. Pero ¿cómo usted reacciona? Vamos a ver, ¿cómo usted reacciona? No, yo se he explicado eso a la sociedad. Cualquier puertorriqueño que de clase media trabajadora que ha tenido un problema en su vida con cuadrar la chequera, uno sustituye un cheque por el otro y paga sus cuentas. Como he hecho toda mi vida, pagar mis cuentas, siendo responsable con mis hijos, con mi familia y con el gobierno, y por eso tengo el respeto de mi familia, de mi esposa y del pueblo puertorriqueño. Yo soy como tú, yo me he levantado trabajando, clase media, levantando una familia, y me puedo mirar al espejo muy orgulloso de lo que he logrado y lo que quiero seguir logrando por mi pueblo. Usted dice dos casos totalmente diferentes. ¿Qué le parece el caso de José Luis Rivera Guerra? Bueno, yo creo que ese caso no solamente ha tenido el repudio por el país, porque es un legislador que estando legislando aprueba una serie de impuestos sabiendo que a él no le iban a aplicar porque él no estaba registrado en el CRI. Entonces él le aprueba un segundo impuesto a todos los puertorriqueños, y él como que se burla del país porque a mí no me va a aplicar porque yo no estoy registrado en el CRIM, y él lo sabía, ¿verdad? Y esto destapa a que tenía una toma de luz, no como establece los reglamentos de la autoridad, tiene una toma de agua, no como establece los reglamentos de la autoridad, no tiene permiso de construcción, no tiene permiso de uso. Entonces es un legislador. Y yo lo que tengo que decir es lo siguiente: la gente dice, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Hay unos estándares que uno tiene que seguir cuando tiene respaldo del pueblo a representarlo en la legislatura. Yo estoy consciente que el estándar con el que me miden a mí no es el que te miden a ti que me estás viendo, porque a ti, tú le diste el voto a este legislador, tal vez me votaste por mí, para que yo cumpliera con unos estándares y te diera una mejor calidad de vida. Obviamente el legislador no cumplió con ello. Pero fuera de eso, que ya el país ha juzgado esa situación y ahora está en el directorio del PNP, lo que más pena da es que la presidenta de la Cámara, que juró defender la institución de la Cámara, en vez de comportarse como la presidenta del cuerpo, se ha comportado como una presidenta de un comité de barrio, que ha permitido que la Comisión de Ética hiciera una investigación que ya ha resultado fatula, sin dar todos los elementos de juicio, no solamente al pueblo de Puerto Rico, a sus propios compañeros de delegación del PNP, que lo que presentó Lisa Fernández
como el informe de la Comisión de Ética fue un informe que no fue completo y llevó a error a compañeros del PNP a votar a favor de ese informe, porque esos comentarios se han hecho ya en los pasillos del Capitolio. Y cuando los directores de las agencias como Energía Eléctrica, Acueducto y la Oficina de Permisos reclaman que lo que está diciendo el informe es incorrecto y que si hay unas violaciones de ley, la reacción de la presidenta de la Cámara no es volver a referir nuevamente el informe a la comisión, no, amenazar a los funcionarios del Ejecutivo de llevarlo a justicia, cuando ellos lo que están estableciendo es que, miren, no lleven error, aquí hubo unos actos ilegales, y la respuesta de la presidenta de la Cámara es referir a justicia a los mismos del Ejecutivo en vez de proteger al cuerpo y llevar nuevamente esto a investigación. Aquí la presidenta de la Cámara demostró nuevamente su inmadurez para presidir el cuerpo, lo que está tratando de amarrar una presidencia que está guindando de un hilo internamente, y el pueblo puertorriqueño ya hace tiempo ha pedido que Rivera Guerra tenía que cumplir una mayor pena por sus actos. Bueno. Pero al fin y al cabo, y quiero terminar con este asunto, si la Comisión de Ética hubiese sido responsable y hubiese presentado todos los elementos de la seriedad que amerita, y Lisa Fernández no se hubiese convertido en una abogada de defensa, a lo mejor el pueblo puertorriqueño hubiese actuado de manera diferente. Pero lo protegen por un lado y le quitan 10 días de dieta, que el pueblo primero que quiere es que quiten las dietas. Ya para finalizar, este Puerto Rico 100 por 35, que ha estado candente en el día de hoy, el gasoducto Vía Verde, ¿va, no va? ¿El proyecto se va a construir, no se va a construir? ¿Qué va a pasar con el dinero que se ha invertido si no se construye? Este proyecto, Alejandro García Padilla ha dicho que si gana la gobernación va a detener el proyecto. ¿Qué va a pasar con Vía Verde? Bueno, el primero que tiene que contestar eso es el gobernador de Puerto Rico, que invirtió unos 100 millones de dólares en un proyecto que hace más de 6 meses él sabe que no era viable. ¿Tú te acuerdas cuando te llegaba la factura de la luz que te decía arriba que si Vía Verde existiera ibas a pagar 20 pesos menos? Eso se eliminó, no está tu factura de luz. No te bajó la factura de luz, el anuncio engañoso sí. ¿Tú te acuerdas de los billboards que estaban en todas las avenidas? Los anuncios a página completa, los anuncios de radio, comentaristas de radio que anunciaban Vía Verde, que era la solución a los problemas de energía eléctrica. ¿Dónde están esos anuncios? Desaparecieron, porque era una gran mentira. Pero esa gran mentira le ha costado 100 millones de dólares al pueblo puertorriqueño, y ya el Partido Popular dijo que Vía Verde, que atraviesa Puerto Rico haciendo una cicatriz por el medio de zonas protegidas en el país, no se va a hacer. Pero más allá de eso, Luis Fortuño nuevamente te mintió descaradamente, botó dinero, hizo rico a sus amigos en ese camino, y tú sigues pagando más luz que lo que pagaba hace 3 años atrás. Digo, pero aquí no se puede olvidar tampoco que el Partido Popular Democrático quería hacer un gasoducto, era el gasoducto del sur, el mismo no se construyó y hubo que darle una millonada a la compañía que lo estaba haciendo. Vamos a estar claros, el gasoducto del sur sí se construyó, y cuando llegó Luis Fortuño estaba a punto de terminarse con todos los permisos. No fue detenido ni por un tribunal ni por nada. Se llevaron todos los procesos de permisología, las comunidades se quejaron, se fueron cambiando en la creación de impacto ambiental, y cuando Luis Fortuño llegó al poder dijo que iba a terminar el gasoducto del sur, que le faltaban como 10 millones de dólares. No lo terminó porque quería hacer uno que cuesta $1 billón para darle dinero a los suyos. Y esos 70 millones que se habían invertido, él dijo que se iba a convertir ahora en un tubo para pasar agua. Ni se pasó agua, ni se pasó gas, votó 70 millones de dólares, votó 100 millones en un proyecto de $1 billón que nunca concluyó, y tú sigues pagando más de luz. Eso es un claro ejemplo del fracaso de la administración de Luis Fortuño. Le agradecemos al representante Jaime Perelló del Partido Popular Democrático el haber estado con nosotros aquí en Puerto Rico 100 por 35. Gracias, representante. Siempre a tus órdenes. A ustedes, amigos, muchas gracias. Nos vamos a ver la próxima semana aquí en la telecadena SBN. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.